La Organización Mundial de la Salud conmemora el 25 de mayo el Día Mundial de la Tiroides. Pero ¿cuál es la importancia de tratarla adecuadamente? Vamos a ver la siguiente información. El hipotiroidismo se desarrolla a cualquier edad, pero es más frecuente en adultos mayores, donde se manifiesta de manera sutil y puede ser difícil de reconocer. El hipotiroidismo se deriva de una reducida actividad de la glándula tiroides. Los síntomas se relacionan con una disminución en la actividad funcional de todos los sistemas del organismo. Los más clásicos son cansancio, intolerancia al frío, apatía e indiferencia, depresión, disminución de memoria y de la capacidad de concentración mental, piel seca, cabello seco y quebradizo, fragilidad de uñas, palidez de piel, aumento de peso, estreñimiento pertinaz y somnolencia excesiva. De estos y otros síntomas hablaremos en Voz Es. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa Voz Es, una producción de los medios públicos del estado de Morelos. Soy Erika Lozano y el día de hoy vamos a platicar de hipotiroidismo y para ello nos acompaña el doctor Fernando González Acosta. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Erika. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Doctor, la enfermedad de hipotiroidismo es una enfermedad que principalmente llegamos a ver el aumento de peso. Sí. ¿Qué es esa enfermedad, hipotiroidismo? Mira, la enfermedad como tal es la disminución en la síntesis de hormonas tiroideas. Es una enfermedad que afecta justamente a esta glándula. Es una glándula que se encuentra situada aquí en el cuello, bien, aquí prácticamente a ambos lados. Y esta glándula se encarga de producir ciertas hormonas, justamente las tiroideas. Al verse afectada, obviamente en este caso de hipotiroidismo, habla de menor producción de hormonas tiroideas. Sus causas, bueno, son muchísimas, pero más que nada el concepto es la disminución de las hormonas tiroideas en su síntesis como tal por parte de la glándula. Doctor, entonces para entenderlo un poquito mejor, ¿qué es la tiroides? La tiroides es una glándula que existe justamente a nivel del cuello. Es una glándula que se encarga justamente del metabolismo, prácticamente es la que manda todo el metabolismo, por decirlo así, de la glucosa, del colesterol, de los triglicéridos, de todo lo que tenga que ver con las vías metabólicas. Por eso es que una de las causas justamente es que aumentan de peso las pacientes, dentro de otros síntomas, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se origina esta enfermedad? Mira, las causas son muchas. Las causas pueden ser, según la edad también, incluso existe un hipotiroidismo congénito. Nacen bebés con hipotiroidismo. Sí, claro, también. En la infancia es poco frecuente, pero también la pueden desarrollar. Pero es más frecuente en edades ya jóvenes, adultas de la vida. ¿Bien? ¿Y en quién es más frecuente? Pues es más frecuente en las mujeres, desgraciadamente. Con respecto a los hombres, es más frecuente en ustedes. ¿Y cómo se desarrolla? Pues depende del mecanismo por el cual esté afectada la síntesis de estas hormonas tiroideas, es cómo se va a desarrollar. Puede haber muchas causas. Entonces, en base a la causa es cómo se afecta esta síntesis de hormonas, justamente. Doctor, ¿cómo podemos diagnosticar que tenemos hipotiroidismo? Mira, lo ideal, como siempre, es hacer un buen interrogatorio a la paciente en base a sus síntomas, posteriormente un examen físico adecuado y se indican al final unos estudios de laboratorio. Los síntomas más frecuentes para entrar de lleno a cómo diagnosticar un hipotiroidismo, bueno, principalmente son aumento de peso brusco. La paciente en un mes te está ganando 3, 4 kilos por mes y te dice, doctor, es que yo estoy subiendo de peso y no como tanto. Y frustrante. Claro, también. No estoy comiendo, incluso estoy comiendo solo vegetales o ya fui con el nutriólogo y sigo aumentando de peso. 2, empiezan a tener caída del pelo también. Es frecuente la caída del pelo de forma inexplicable. Doctor, es que me peino y automáticamente salen muchos cabellos. O sea, ¿Bien? ya no es lo normal porque normalmente No, se cae. sí se puede caer por debilidad del folículo piloso y demás, o por regeneración, por renovación, pero en el hipotiroidismo se tiende a caer más. Incluso uno de los datos clínicos es que la cola de las cejas en las pacientes la pierden. Es una pérdida de la cola de las cejas. Se vuelven pacientes que además que cuentan con una obesidad,
abotagadas, se ven como cansadas, la cara se puede llegar como a hinchar, ¿bien? Otro de los síntomas pueden cursar con dolores articulares también. También. Resequedad en la piel, te dicen, no, doctor, yo antes no tenía la piel tan reseca y ahora, mire, tengo que estarme echando crema cada 2 horas. Entonces, ¿te puede llegar Porque a confundir hasta con diabetes? ¿O es Bueno, totalmente lo que diferente? pasa que son trastornos, en este caso, hormonales, ¿bien? En el caso de la tiroides, puede acompañarse junto con una diabetes, por supuesto. Tal vez no tanto se pueda confundir, pero van de la mano, ¿eh? Incluso un gran porcentaje de pacientes que tienen hipotiroidismo cursan con trastornos de la glucosa, una prediabetes, una diabetes y demás, porque como se encarga el metabolismo justamente de las hormonas tiroideas, también de la insulina y de todo este tipo de mecanismos que regulan la glucosa, se ve afectado también. Por lo tanto, también puede ser un síntoma, ¿bien? Otro de los síntomas, cansancio. Dicen, ay, doctor, es que me siento muy cansada. O sea, Más de lo normal. sí, claro. Normalmente no tienes que sentirte cansado. O sea, debemos de Las tener, actividades. claro, por supuesto. Pero dices, es que es un cansancio que no me explico. Como bien, duermo bien, incluso me da más somnolencia. Estoy cansada todo el día, somnolienta todo el día. Cursa con depresión también. No quiero hacer nada. No me dan ganas de hacer nada, doctor. Entonces, son los síntomas. La habilidad emocional también. Bien, un trastorno ansioso depresivo puede llevar incluso ser uno de los síntomas de este tipo de enfermedad. No, pues ya estás viendo como mujer que te Entonces, aumenta el peso, se te cae el cabello, la piel reseca. así es, dolores en las articulaciones también se puede manifestar. Todavía más depresión. Sí, así es. Incluso ginecológicamente hablando, también pueden cursar con trastornos en su menstruación. Dejan de menstruar. También. Sí, claro, porque justamente también las hormonas tiroideas afectan a ese eje a nivel de ovario. Y es uno de los síntomas también que se asocia. Son bastantes síntomas. Demasiados. Y también, doctor, existen tipos de hipotiroidismo. Pues mira, sí, como lo mencionamos, por ejemplo, existe un tipo congénito y existe un tipo adquirido, existe un tipo infeccioso, existe un tipo por radiaciones, existe un tipo por cirugía, bien, existe un tipo por la misma radiación de cabeza y cuello, un tumor que tenga en garganta a nivel de tráquea, irradian y genera un hipotiroidismo porque también las células las daña. Doctor, ¿y nos puedes explicar regresando de nuestra pausa? Claro que sí, con todo No gusto. se vayan. Regresamos a su programa Voz es. ¿Sabías que en el mundo 1 de cada 8 mujeres desarrolla problemas de tiroides? Regresamos a su programa Voz es y les recordamos el número de estudio 777-243-6200, extensión 188. Si quieren contactar con algún invitado, si quieren algún tema, estamos para escucharlos. Y el día de hoy estamos hablando de hipotiroidismo con el doctor ginecólogo Fernando González Acosta. Doctor, platicábamos antes del corte de los tipos de hipotiroidismo. ¿Nos puedes explicar otro poquito? Sí, claro. Mira, te decía, se pueden dividir de muchas formas. Existen primarios, existen secundarios, existen congénitos, existen adquiridos, pero la forma en la que puedes ir definiendo cada uno, bueno, puedes ver las causas. Por ejemplo, una de las causas es autoinmune. Enfermedades que generan ciertos tipos de anticuerpos que atacan a la glándula tiroides. Eso es una tiroiditis de Hashimoto. Viene posteriormente, primero inflama la glándula y puede causar un hipertiroidismo, o sea, la parte contraria al hipotiroidismo, claro, que se manifiesta con los síntomas todo lo contrario. Bajan de peso los pacientes, les da ansiedad en lugar de depresión, temblor fino, los ojos les produce un exoftalmos, los ojos se le ven como si estuvieran fuera de la órbita. ¿Como saltones? Así es. Entonces, eso en su primer fase, un proceso de tiroiditis, de un proceso inflamatorio, te puede generar posteriormente un proceso de hipotiroidismo después.
Otra de las causas pueden ser tumorales, un tumor a nivel de tiroides también, y secundariamente a la radiación que recibe el tumor de tiroides, bien, que puede ser hiper o hipofuncionante el tumor, o los nódulos que pudieran llegar a ver, pues puede haber un hipotiroidismo también, porque acuérdate que la radio o la quimioterapia puede dañar justamente todas las células y por tanto, pues digamos así, disminuir la función de la tiroides. Otra de las causas, bueno, pudieran ser también incluso las quimios y radios, definitivamente. Otras, las cirugías. También. A veces se puede manifestar por un bocio. Se aumenta el volumen de la glándula tiroidea y se ve como si tuviera una bola aquí. Algo raro. Así es. Como más sí, hinchado el cuello. totalmente. Sí, incluso logras ver a veces una asimetría. Tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo, y automáticamente logras ver que de un lado tal vez está más aumentado. O a veces es de forma generalizado. Incluso puede llegar a obstruir un poquito, a dar sensación de dificultad para pasar los alimentos, ya que está muy aumentada la tiroides, la glándula. Eso es un bocio. Entonces sí se Bien. percibe a simple vista. Sí, ojo, no todos los hipotiroidismos te cursan con bocio, que es el aumento de la glándula tiroides. ¿Son esas personas, doctor, que llegamos a ver que tienen el aumento del cuello? Pues, ¿Se les ve más gordito el cuello? no de forma generalizada, porque a veces por su complexión pueden ser más gorditos de forma generalizada. La glándula tiroides se llega a palpar bien y cuando aumenta de volumen se ve muy selectivo aquí, pero si llega a ser muy grande el aumento de volumen, sí se puede ver incluso a nivel del cuello, que ya es un bocio muy avanzado. Bien, entonces es otra de las causas justamente. Están las infecciosas también. Pacientes que cursan con un proceso infeccioso pueden cursar con una tiroiditis también, que después se vuelve como un hipotiroidismo. Otra de las causas, los pacientes que reciben cuando tienen una enfermedad con función aumentada, en este caso hipertiroidismo, el lado contrario, reciben ciertos medicamentos, por ejemplo, yodo radiactivo, y genera que prácticamente esas células ya no produzcan las hormonas tiroideas y ocasionan un hipotiroidismo. Otra de las causas, los bebés que nacen con hipotiroidismo son bebés que nacen con la lengua muy grande, con dificultad para respirar también, con esa fascia así abotagada, ¿bien? Entonces, esa es otra también de las causas, que ese ya es un hipotiroidismo congénito. Por eso es tan importante a veces en las pacientes embarazadas ver que no cursen con un tema de hipotiroidismo, porque les puede afectar directamente a sus bebés. A ver, entonces, si hay una mujer que está embarazada y no sabe que tiene hipotiroidismo, ¿cómo lo puede tratar o cómo se puede dar cuenta? Bien, fíjate que es una excelente pregunta. La paciente idealmente, la paciente que está embarazada y te llega con estos síntomas, por ejemplo, o simplemente le haces un estudio de glucosa y te sale alterado, Ya es eso es normal. un signo de alarma, porque ya te dice, algo está pasando en el metabolismo de esta paciente que no está generando lo que necesita hacer para que los niveles de glucosa estén normales. Y una de las causas justamente es el hipotiroidismo, porque como dijimos, afecta todas las síntesis de otras hormonas. Bien, entonces esta paciente amerita, ¿no?, como tal, tener una vigilancia estrecha y además de un tratamiento. Pero además, si la paciente es diabética previamente, también estamos obligados a que si ya se embarazó, tenemos que hacer un perfil tiroideo. ¿Por qué? Porque esta paciente que es diabética tal vez no sabe que de fondo trae un hipotiroidismo. O simplemente si llega a la consulta y la ves con todas las características o te las menciona, los síntomas clínicos, definitivamente también hay que hacerle un estudio de tiroides. ¿Alguna de estas características que las mujeres embarazadas tengan, cuál es la que más surge o la que más es visual para ellas? Los trastornos en el metabolismo de la glucosa, porque te voy a decir algo, ya que está embarazada, por supuesto. El hipotiroidismo es una de las causas de infertilidad. Entonces, no cualquier hipotiroidismo te llega a embarazarse. O sea, no es tan difícil, pero sí poco frecuente, que la paciente con un hipotiroidismo bien marcado se puede embarazar. Es una de las causas de infertilidad y de amenorrea, o sea, que te quita la menstruación. Al quitarte la menstruación, no ovulas, por tanto no te puedes embarazar. Entonces, en este caso, si llega la paciente y vemos esas características, pero además la interrogamos y vemos que nos dice que en sus antecedentes la mamá y la abuela, hay un componente genético importante aquí,
Por eso es que también las mujeres son más propensas, el componente genético, que los hombres, ¿bien?, a padecer este tipo de enfermedad de la tiroides. Es muy poco frecuente que un hombre la padezca. Entonces, este tipo de pacientes, cuando los vienes a interrogar, te das cuenta y dices, bueno, si mamá tuvo, abuela tuvo. Entonces, si llega a ser hereditario. Sí, claro, sí existe el componente. Acuérdate que para todas las enfermedades existe un componente hereditario, definitivamente, ¿no? Y en este caso sí se manifiesta, y se manifiesta mucho. Entonces, sí es importante desde el interrogatorio. Además, si la ves y llega con un poco de aumento de volumen en el cuello, le empiezas a ver y dices, ah, caray, algo está pasando ahí. Bien. Entonces, si ya nace el bebé con hipotiroidismo, ¿se puede llegar a curar? ¿Sí puede salir adelante o es una enfermedad con la que ya se queda? Tienes que darle tratamiento. Ahora, el punto aquí es justamente evitar que un bebé te salga con este tipo de enfermedades. Bien, ¿de qué depende un buen resultado perinatal? De un buen control prenatal, justamente. ¿Por qué? Porque si a esta paciente yo la diagnostico precozmente con un embarazo y con un hipotiroidismo, puedo suplementarle con hormonas tiroideas, vía oral, tabletas, este déficit que tiene y mejorarle las condiciones. Porque, ¿qué crees? La parte neuronal, todo el desarrollo del sistema nervioso en el embrión, en este caso, de la semana 6 a la 9, es cuando depende directamente de las hormonas tiroideas de mamá. Ah, directamente. Sí. Entonces, el tener una mamá con un hipotiroidismo no controlado o no medicado nos puede repercutir en un futuro en que tenga trastornos en el desarrollo, o sea, en el desarrollo psicomotor. Puede tener dificultad para, si normalmente se sientan a los 5 meses, 6, se puede sentar hasta los 8, si gatean a los 9, gatea hasta el año o 2 meses, o sea, puede haber un retraso del desarrollo psicomotor. Y esto manifestado tal vez por un hipotiroidismo que no se dieron cuenta, que no lo diagnosticaste a tiempo y que está repercutiendo secundariamente en el niño ya, ¿no? En el nacido. Por eso es muy importante cuando uno está embarazada tomar en cuenta cada uno de los síntomas, porque a veces podemos tener síntomas muy leves que no ponemos atención. Por supuesto. Y ya todo eso sale en los exámenes. Y además de tener un control prenatal adecuado, ¿no? En donde justamente logres ver qué alteración tienes. Sí, doctor, vamos a otra pausa. Claro que pequeña pausa. Y no se vayan porque estamos hablando de hipotiroidismo. Regresamos a su programa Voces. ¿Sabías que el hipotiroidismo puede causar complicaciones al bebé y a la madre durante el embarazo? Regresamos a su programa Voces y los invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook. Nos pueden encontrar como Instituto Morelense de Radio y Televisión o como Voz Es. Doctor, en nuestro bloque anterior platicábamos de cómo se trata el hipotiroidismo en las mujeres embarazadas. Entonces, ¿mujer embarazada que tiene hipotiroidismo puede controlar a la enfermedad en el bebé? Sí. La síntesis de hormonas tiroideas, al estar afectada, lo que necesitamos es suplementar ahora ese déficit de hormonas tiroideas. Lo que hacemos es justamente dar medicamentos, como levotiroxina, que justamente actúa a nivel de todos los demás órganos en donde tiene que actuar, mejora la resistencia a la insulina o la diabetes, mejora el colesterol y los triglicéridos, que es una parte bien importante que afecta el hipotiroidismo. La gran mayoría de pacientes tienen elevados esos niveles. Mejora justamente el desarrollo embrionario. Aquí lo importante es que sea a tiempo o que incluso si sabes que tienes hipotiroidismo, antes de que te embaraces, tratarlo para llegar a niveles óptimos, ¿bien? Y ya después, bueno, buscar un embarazo. Ahora, si ya estás embarazada en las primeras semanas, busca ayuda urgentemente para que podamos hacer algo más por ti como ¿Y nace bebé saludable? Sí, bien. Sí, porque le estás dando lo que la mamá no está generando. O sea, las hormonas tiroideas tú se las estás administrando a la mamá y por el mecanismo transplacentario pues llega directamente al bebé. Y sí, por supuesto, les va bien como si no tuvieran la enfermedad. Ojo, sí estas pacientes tienen más riesgo al ser hipotiroideas de generar diabetes gestacional, tal vez enfermedades hipertensivas,
partos prematuros. Entonces, hay más riesgo, claro. Pero con un muy buen control prenatal, sin problema puede llegar a término ese bebé. Y sin complicaciones, por supuesto. En todo caso contrario, mamá que no se dé cuenta, que nazca bebé con esta enfermedad, ¿qué se puede hacer? Hay que medicarlo. Si nace con un hipotiroidismo, pues hay que actuar con el bebé. El pediatra ya tiene que justamente hacer en este caso pues un tratamiento específico y tener una conducta con ese bebé, ¿no? Pero esa parte ya es exclusiva de pediatría, para ver cómo lo maneja, cuál es la causa del hipotiroidismo que tiene el bebé, si puede o no administrar hormonas tiroideas. O sea, tiene que verlo el especialista en pediatría. ¿Y se cura esa enfermedad en un bebé? Depende de su causa. No existe como tal una cura. Si lo suplementas con hormonas tiroideas, con levotiroxina, pues mejora muchísimo, por supuesto, porque le estás dando lo que no está produciendo. Pero el hablar de curarse como tal, un patrón curativo, pues no. Tiene que ser suplementado incluso toda la vida con hormonas tiroideas. Al igual que una paciente que ya tiene un hipotiroidismo, tiene que ser suplementada. En cuanto le quites las hormonas tiroideas a la paciente, puede regresar el problema. Entonces, como tal, no es... Si es asociado a un tumor, por ejemplo, puedes tal vez curarlo, ¿no? Lo quitas el tumor y demás, Y ya es tal normal. vez. Pero la gran mayoría de pacientes con hipotiroidismo hay que medicarlas con levotiroxina. Es el tratamiento de elección. Y en base a eso, obviamente, hacer una serie de estudios para ver cómo va y ver clínicamente cómo va. Ya estoy perdiendo peso, doctor. Ya me siento mejor. Ya no tengo depresión. Ya no me siento triste. Ya no se me cae el pelo. Ya la parte de la cola, las cejas, ya me salió. ¿Qué cree? La piel ya no se me seca. Tengo que hidratarla, pero 2 veces al día. Ya me está bajando constantemente, cada mes. Ya se me reguló el ciclo. Entonces, hay que dar tratamiento, ¿no? Específico, hormonas tiroideas, llevar controles de los niveles tiroideos y en base a eso llevar un control. Entonces, una mujer que padece de esta enfermedad, ¿es curable o se tiene que tratar ya desde Hay que tratarla, sí. O sea, no te puedes curar de manera automática, tienes que suplementarte. Es como la hipertensión, no es curable, pero se pero puede puedes tratar. tratarla. Sí, obvio, depende, y repito, las causas, ¿no? Según la causa que te genere el problema, a la paciente hay que verla así, hay que individualizarla y según la causa que tenga la paciente, es el tratamiento que va a llevar. Bien, entonces lo que tienes que hacer es eso, individualizar, dar tratamiento y manejar. Sí, pues todas las personas somos diferentes, cada cuerpo Claro. es un universo. Totalmente. Doctor, entonces, ¿qué estudios se realizan para saber que tengo hipotiroidismo? Bien, bueno, con un perfil tiroideo, así tal cual, se pide, se solicita, lleva una serie de estudios, desde una TSH, una hormona estimulante de tiroides, T3, T4, anticuerpos antitiroglobulina, también puedes pedir, ya unos más específicos tal vez, yodo, bien, enzimas, es una serie de estudios que hay que hacer, pero principalmente con que tengas mínimo una TSH, una hormona estimulante de tiroides, y una T3 y T4, ¿sí? Con eso, triyodo o tetrayodotironina es más que suficiente para saber si la paciente tiene algún trastorno a nivel de tiroides. Doctor, ¿este estudio se puede hacer con una orden médica o si Sí. yo tengo algún síntoma, voy y quiero hacerme el análisis, el estudio lo puedo hacer? Mira, sí lo puedes hacer. O sea, incluso hay laboratorios que te dicen check-up tiroideo, check-up ginecológico tiroideo, ¿no? Check-up anual de paciente mayor de 40 años. Y te lo incluyen, un perfil tiroideo, por la frecuencia que hablábamos de que es más frecuente justamente en estas etapas de la vida, después de los 35 o 40 años, ¿bien? Y a veces se manifiesta más en pacientes mayores de 50 también. Entonces hay que ver los antecedentes. Bien, no significa que no se pueda manifestar a cualquier edad de la vida, pero es poco frecuente en las otras edades. El estudio es ese, un perfil tiroideo, sí lo puedes solicitar, pero lo ideal es que vayas con un médico, porque puedes tener otras causas tal vez con mismos síntomas, no idénticos, pero sí enmascarar un cuadro de otro tipo de enfermedad. Por eso es importante que te atiendas con un especialista para que lo solicite.
tengo los síntomas, voy con un médico general o directamente voy con el especialista? Mira, cualquier médico debe estar capacitado para ver clínicamente qué tiene la paciente e indicar un estudio. Si quieres un especialista en tiroides, se llama endocrinólogo. Los endocrinólogos se encargan de todo el tema de las cuestiones hormonales, ¿bien? De hormonas suprarrenales, de hormonas tiroideas, de hipófisis, de todo lo que tenga que ver con temas hormonales, ¿bien? Nosotros como ginecólogos también, porque manejamos justamente ese tipo, el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, o sea, de ovario, todo lo que tiene que ver con hormonas, también nosotros lo manejamos y tienen mucho que ver tiroides junto con ese eje. Por eso es que nosotros también manejamos ese tipo de enfermedades. En cuanto a la alimentación, doctor, ¿hay que llevar una estricta alimentación? Como Mira, todo, una dieta. La alimentación, no existe como tal una dieta específica para el hipotiroideo, ¿no? Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es mejorar nuestros hábitos alimenticios de manera general. En todo. Sí, claro. En una vida sí, sana. por supuesto. Porque además, eso sí, si el paciente tiene hipotiroidismo, automáticamente, por disminución justamente del metabolismo a nivel de glúcidos, a nivel de lípidos, te va a aumentar glucosa, te va a aumentar colesterol y te va a aumentar triglicéridos. Es más, hay pacientes que a veces no tienen tantos síntomas, se hacen estudios y salen 500 de colesterol, 1000 de triglicéridos y dices, ¿por qué? Cuando vienes a ver el trasfondo, es un hipotiroidismo. Entonces, hay que estar atentos a eso. Cuidado, colesterol y triglicéridos son unas de los estudios que más se alteran también. Obviamente, para el diagnóstico es un perfil tiroideo, pero sí hay que pedir toda la serie de estudios para ver qué otras afecciones tienen la glucosa, en el colesterol, en los triglicéridos y mejorarle las condiciones a ese paciente. Doctor, si alguien se quedó con la duda, ¿lo pueden contactar en alguna red social? Sí, claro que sí. Mi Facebook es Fernando González Acosta, tal cual es mi nombre. Instagram es gineco-glez-Acosta. Bien. Y estoy en el consultorio particular en la Torre Médica San Diego, el número 307, y las citas son al 777-547-4011. Ok, doctor. El tiempo se nos acabó. De repente quedan algunas dudas, pero sí, es pequeño. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estoy a sus órdenes. Gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a ustedes también. Soy Erika Lozano y los esperamos en otro programa de Voz Es.